que este día para muchos es una celebración, para otros un cúmulo de recuerdos de infancias. Otros lo recuerdan con alegría. Otros extrañan a ese padre que ya no tienen hoy. Pero tenemos que salir, romper, crear nuevas generaciones que aman y glorifiquen al Señor. Y eso solo lo podemos hacer con la ayuda de Dios. Voy a pedir que abra su Biblia en Génesis 18. El verso 19. Cuando Dios se apareció a Abraham en el capítulo 12, le dice, gracias Señor, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué debía salir Abraham? Sin duda debía salir de ese sistema, de esa familia, porque era necesario levantar una nación, una nueva generación, y era necesario que Abraham saliera. Pero Abraham se llevó a su padre, y mientras que Abraham estuvo con su padre, Dios no se volvió a aparecer. Pero cuando Taré muere, Dios nuevamente viene y le habla con nuevas instrucciones a Abraham. Y aquí está para suceder la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Dios ve a Abraham como amigo. Primero porque obedeció. Y segundo, porque iba a crear de él una nación. Y dice, ¿cómo le podré encubrir lo que voy a hacer a mi amigo Abraham? Y el verso 19 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo sé, Dios sabía, hermanos, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Y qué iba a hacer con Abraham? Iba a ser el padre de la fe, la nación de Israel. Y Dios sabía que él había dejado atrás su pasado y que ahora era un nuevo hombre lleno de fe y de temor de Dios. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, me paro en este lugar para predicar tu palabra, Señor. No como lo hice en otro tiempo, cuando me dolía tanto el abandono de mi padre, cuando al recordar cada golpe que él me dio, Señor, el dolor todavía estaba ahí. Pero hoy, Señor, voy a hablar a estos hombres que has reunido el día de hoy. Hombres renovados, restaurados. Hombres que quizá vienen de pasados dolorosos. Yo no lo sé. Señor, que en el nombre de Jesús, yo te suplico que como cantábamos hoy, tu Espíritu Santo venga a restaurar, a llenar, Señor, a dirigir sus mentes y sus corazones, para que ellos levanten una nueva generación que te alabe y te glorifique, con disciplina, con instrucción, pero sobre todo con ejemplo, Señor. Padre, que en esta tarde tu palabra quede en sus mentes, en sus corazones, que sea una palabra que traiga sanidad y restauración para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Amén. Yo no sé qué padeciste, yo no sé cómo fue tu niñez. Yo te puedo contar de la mía. Yo soy la mayor de 8 hijos.
Tuve un padre alcohólico, un padre que sufrió la orfandad muy temprano y que no aprendió otra cosa más que a golpear, a herir, a lastimar. Abandonó a mi madre con 8 hijos y se fue con otra mujer. Y sé que no, esta historia no es solamente mía. Hoy le compré un vestido a mi madre. No le dije, pero quería que se viera bonita. ¿Sabe por qué ella ha sido padre y madre para mis 8 hermanos? También quiero felicitar a esas madres que han sido padre y madre a la vez, que han sido abandonadas y que les ha tocado cumplir una doble función. Gracias, hermanos, por ser valientes, por no abandonar a sus hijos. Son mujeres ejemplares. Dios las va a premiar. Mi padre era un hombre como el de la historia, que golpeaba y no sabía amar. Pero cuando nos golpeaba tanto, él después venía borracho porque no lo podía hacer en su juicio y decía: te pegué, pero también a mí me dolió, dame un beso. Y nosotros todavía estábamos enojados por los cintarazos que nos había dado y lo besábamos a fuerzas. Porque una cosa es disciplinar. Yo con esto no quiero decirle que no discipline a su hijo, porque todos los extremos son malos. Si usted deja sin disciplina a sus hijos, ellos crecerán por ninguna parte. Pero la palabra de Dios nos dice que discipline, no que destruya, no que mate, no que hiera. Por eso en este día vamos a honrar a esos padres, porque sabe, de la manera que usted eduque a sus hijos, o puede ser un padre que empodere a sus hijos a servir a Dios, como vemos, como yo digo, la familia pastoral es un ejemplo de eso, o puede destruirlos, puede herirlos, puede lastimarlos. Dicen que todos los niños deberían de venir en un paquete que diga: trátese con cuidado porque es frágil. Y los hijos tienen un espíritu frágil. Así que de la manera que usted eduque a sus hijos, o empoderará a sus hijos para servir a Dios, o estorbará para que se cumpla el propósito de Dios. Usted decide. Cuando Dios le dice a Abraham: sal, esa palabra sal, que la usamos también para ese condimento que nos gusta tanto, pero sal es un verbo que significa pasar de un lugar a otro, del interior afuera, salir. Sal de tu tierra y de tu parentela, sal de un sistema de violencia, sal de un vicio, sal de una adicción, sal de un estado o de una relación que sea nociva. Sal, porque no es adecuado repetir la historia, no es adecuado seguir en el mismo lugar. Para Abraham no lo era. Y si bien yo sé que usted no puede obligar a sus hijos a servir a Dios, yo sé que no los puede obligar, pero usted será una gran influencia, un gran ejemplo de cómo se sirve a Dios. En la cadena de generaciones, usted es un eslabón, pero es un eslabón importante para que ellos sigan, para que sus generaciones, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos sirvan a Dios. Usted
no solamente va a heredar en ellos el ADN, los genes, los rasgos físicos, sino la manera de practicar aquello que ha aprendido, la palabra de Dios. Usted es el ejemplo. ¿Cómo alaba a Dios? ¿Cómo adora a Dios? Sus hijos lo están viendo. En Jueces 2:10 vemos, para mí, yo digo, el versículo más triste que encontramos en la Biblia. Porque en Jueces 2:10 dice que toda aquella generación de patriarcas, de hombres de fe, como Moisés, como Aarón, como Josué, murió. Como vamos a morir cada uno de nosotros. Pero en Jueces 2:10 dice: y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y quién no hizo su papel? ¿Dios? ¿O fueron los padres que no supieron inculcar, ser ejemplo, que no pudieron traspasar ese legado a sus hijos? Jueces 2:10 nos habla de que se levantó una nueva generación que no sabía cómo adorar a Dios. Y nosotros no podemos permitir que nuevamente se repita la historia y que nuevamente se levante una generación que no sepa adorar a Dios. Al contrario, hermanos, ustedes son los padres, los encargados, los instructores, son la cabeza, el sacerdote, que debe de inculcar y de poner ejemplo a sus hijos de cómo se alaba y se glorifica a Dios. Yo sé que hay hombres que fueron afectados emocionalmente, espiritualmente, no tuvieron ese ejemplo, afectivamente. Yo sé que aquí hay hombres que pasaron quizá lo mismo o peor que yo, que fueron afectados de manera negativa por sus propios padres. Qué lástima. Pero ustedes no, ustedes tienen que romper, salir y no repetir nuevamente la misma historia. Ese hombre lo logró. Dijo: yo dije que mi hijo no iba a recibir los mismos golpes. Hay hombres que fueron heridos, decepcionados por sus propios padres. Yo te digo en este momento, como Dios le dijo a Abraham: sal de ese trauma, sal de ese dolor, sal de esa ausencia, sal de esa zona de violencia, sal, hermano, no tienes que estar ahí, porque el quedarse es continuar la historia, el salir es restaurar la historia, es hacer cosas nuevas. Deje el pasado, deje la violencia, deje los traumas, porque usted es el encargado de cumplir el plan, el propósito por el cual Dios te dio el privilegio de ser padre. Dios te dio un privilegio. Si usted es padre, ese privilegio Dios no se los da a algunos. Hay algunos que no han podido concebir, que no tienen hijos, pero usted tiene el privilegio de ser padre. Así que cumple el propósito divino. En Josué 24:15 vemos a un padre que yo admiro muchísimo, a Josué. Josué 24:15 dice que Josué le dijo a toda la nación: si mal les parece servir a Dios,
Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él dijo con toda certeza, con fuerza, con decisión, con valentía: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él respondía por sus hijos. Él dijo: mis hijos no serán como esa generación que no conoce al Señor. Yo estoy encargado de ello y lo cumpliré. ¿Cuántos hermanos hay aquí como Josué? Josué era un ejemplo. Había vivido esclavo por mucho tiempo, había recibido abusos de los egipcios, pero él salió de Egipto y no se llevó el pasado. Él fue un hombre de fe, un líder fiel a Moisés, un hombre que dejó atrás la idolatría pagana. Josué salió y no arrastró con él la esclavitud de abuso. Él salió para ser un hombre de fe, un hombre que servía y amaba a Dios. En Números capítulo 13 vemos que fue enviado a inspeccionar la tierra. 12 príncipes, entre ellos Josué y Caleb. No eran hombres cualquiera, como ustedes tampoco son hombres cualquiera. Son líderes, son príncipes, son sacerdotes del Dios Altísimo. Pero 10 de ellos vinieron con un reporte negativo. Allá hay gigantes. Nosotros somos como insectos. Y eso no era verdad. Era como ellos se veían a sí mismos. Porque a veces los traumas, las heridas nos siguen y somos víctimas toda la vida. Ellos estaban en una mentalidad de víctimas, de esclavitud. Y decían: nosotros nos vemos como insectos comparados con los hombres que hay ahí. Ellos son gigantes, nosotros somos pequeños. Pero Josué y Caleb dijeron: no, Dios nos ha dado esa tierra, vamos, los comeremos como a pan. Veían lo mismo, pero tenían otra perspectiva de la vida. Sabían en quién habían creído. Y en Números 14, 24 dice: se les olvidó, hermanos, al escritor de aquí de Números, se le olvidó incluir a Josué. Y el verso 24 dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Gloria. Josué y Caleb tenían otro espíritu. Ese mismo Espíritu Santo que está hoy obrando en el corazón de ustedes. Los otros tenían un espíritu de temor, de miedo, de víctima, de abuso. Pero ellos habían permitido que el Espíritu de Dios los llenara, y en ellos había un espíritu de valentía y no de cobardía. Había otro espíritu que no era el de abuso, sino el de fe. Y no era emoción, era convicción. Ellos estaban convencidos de que Dios les daría esa tierra para ellos y su descendencia, porque habían aprendido a confiar en Dios. Veían el mismo peligro, pero creían distinto. Sabían que Dios había dicho y que las promesas de Dios son sí y son amén. Gloria a Dios. Veían gigantes los otros, pero ellos decían: mi Dios es más grande. Amén. Señor. Así que, hermanos,
debemos dejar el pasado y creer y confiar en Dios. Dios es más grande que tus gigantes, que tus miedos, que tus traumas, que la violencia que sufriste o los temores y las luchas que estás pasando. Dios es más grande. Dios es más grande. Tu pasado no puede determinar quién tú eres. Tu pasado no determina quién tú eres. No puedes negar lo que viviste, como yo no lo puedo negar, pero tampoco podemos dudar del poder de Dios. Señor. Dios es poderoso para restaurar. Así que no retrocedas, no te alejes, no declares derrota, proclama victoria, no hables de muerte, habla de vida. Háblale a tus hijos de lo que Dios ha hecho en ti. La diferencia de una paternidad restaurada, que así es el tema, una paternidad restaurada, es que tú tienes el Espíritu Santo. Ese espíritu de violencia, ese espíritu de abuso ya no está contigo. Y si aún tú hiciste cosas indebidas, dice la palabra de Dios que Dios es el que restaura. Así que podemos dejar el pasado cuando nosotros queramos. Romanos 8, del 5 al 16, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Nosotros somos hijos de un hombre que era de carne. Pero dice que los que piensan en la carne, los que piensan en lo que me hicieron, en lo que me causaron, en el dolor que me hicieron sentir. Porque los que piensan en la carne, dice, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparte de la carne es muerte, pero el ocuparte del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si nosotros seguimos recordando el pasado y viviendo el pasado, no podemos agradar a Dios. Mas vosotros no vivís, dice el verso 9, según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el verso 16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Y si usted es hijo de Dios, va a caminar, a obrar, a amar como un hijo de Dios. Ya no como un hijo de hombre. Dice que no somos deudores a la carne. Así que, hermanos, tenemos un Padre Celestial Todopoderoso que cambia, que restaura la mente, el corazón, que sana las heridas. En primera de Pedro 1, 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Tenemos un renacimiento en nuestra vida para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Entonces, la herencia que teníamos como hombres y mujeres heridos, lastimados, ya no está en nosotros. Tenemos una herencia en Cristo
en el cielo y una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Y esa herencia es la que tú vas a traspasar a tus hijos. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, que no se seca. Eso es lo que quiere decir. Así que identifique sus áreas que han sido dañadas. ¿Cuál área ha sido dañada en tu vida? Y entrégala a Dios. ¿Fue la ausencia de tu padre que te abandonó? Quizás tienes un vacío afectivo de que Dios quiere sanar en este día. Esa ausencia moral, quizá no tuviste ese consejo. Quizá lo que viste fue acciones, borrachera, violencia, inmadurez. Quizá viste en el área sexual y te enseñaron lo que dijeron que era de hombres. Quizá fue tu mismo padre el que te indujo a una vida sexual activa que no era conforme a la voluntad de Dios. Hoy Dios quiere restaurarte. Jesús habló 170 veces de su Padre. ¿Qué dirán tus hijos de ti cuando crezcan, cuando ya no estén en casa? Jesús dijo: mi Padre y yo uno somos. Y les mostró el amor, la compasión, el deseo de amar, de cobijar. Dijo: ¿cuántas veces he querido esconderte debajo de mis alas, como la gallina guarda los polluelos, y no quisiste? Él hablaba de ese amor incomparable del Padre Eterno, con el cual él había compartido y vivido. Pero ¿de qué hablarán los tuyos? Debemos de romper esos pasados dolorosos, esas cadenas de abuso, hermano. ¿De qué hablarán tus hijos? La paternidad es el proceso, no solamente de engendrar, porque engendrar cualquiera puede hacer eso. Dijo Dante Gebel, hasta los animales hacen eso, ¿verdad? Pero criar, educar, instruir, corregir, solo lo hacen los verdaderos hombres. Los hombres que tienen una paternidad restaurada. Así que si nuestra paternidad física falló, tenemos una paternidad restaurada en Cristo y por Cristo. Amén. Debemos de formar la nueva generación. La siguiente generación, ¿de qué hablará? No se trata, hermanos, de dejar una gran herencia monetaria y una gran cuenta en el banco. Se trata de dejar valores, moral, integridad, respeto. Y de recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que nos hicieron no es una excusa para nosotros repetir la historia. Jamás será una excusa para hacer lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, dice la palabra de Dios. Y nosotros todos somos hechos nuevos. Así que lo que te hicieron no es una excusa para repetir la historia. Yo sé, hermanos, que duelen, que lastiman algunas cosas, pero también he sido testiga de que Dios restaura, de que Dios sana y de que Dios liberta. Si no, yo hoy no estaría aquí. Así que le voy a pedir que se ponga de pie.
Y en este día, como un acto simbólico, usted recibió un regalo. Quiero que lo rompa en este momento. Abra esa bolsa y vea lo que hay ahí. Rómpala. Todos los que son padres les entregaron un regalo. Y miren lo que hay ahí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Un cinturón. Un cinturón. Y hoy, hermano, vamos a romper ese ciclo de violencia. Esos golpes, esa violencia no se dará más en su hogar. Y quiero que venga, acuda aquí al altar y ponga ese cinturón aquí. La Biblia no dice que use el cinturón, dice que use una vara. La vara de corrección. Jamás le dijo que el cinturón dice el cinto de qué? De justicia. Ese debe ser su justicia. Cuando vea el cinturón, vea si usted es un hombre justo delante de Dios. Así que voy a pedir que todos ustedes que recibieron un regalo, pase aquí al altar. Pase, hermano, pase. Tiene a sus hijos aquí. Pida que lo acompañen con usted.